a una aproximación un poco más dura, podríamos decir, desde las ciencias más biofísicas. Y para ello contamos con dos jóvenes investigadores de aquí de la Tierra, con materia prima, que es una de las cosas que vamos a hablar aquí hoy, materias primas, materiales y energía, materia prima de la Tierra. Bueno, en el caso de Enrique viene del sur, pero se ha formado académicamente aquí. Y bueno, pues ahí los tenéis, Alicia Valero, que es catedrática de la Universidad de Zaragoza, y Enrique Muñoz Ulecia, que trabaja en el CITA, en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Bueno, van a hablar de dos de las estrellas en esto del decrecimiento, dos elementos esenciales, ¿no?, para el funcionamiento de cualquier sistema, sea biológico, social o socioecológico, que en realidad es lo que son, como son la energía y los materiales. Y lo van a hacer en dos campos específicos. Alicia nos hablará un poco de ese uso y de esa escasez de materiales, cómo puede incidir en la transición energética y digital de la que tanto se habla en esta tierra, con el tema de los centros de datos y las energías renovables, etc. Y luego Enrique nos hablará desde una perspectiva muy similar en el campo de la agroalimentación. ¿Vale? Así que sin más, cada uno de ellos hablará aproximadamente media hora. Intentaré haceros una seña para que sepáis cuándo hay que ir acabando y luego habrá un debate de otra media hora, 40 minutos. Entonces vamos a empezar por Alicia, luego os presentaré a Enrique cuando le toque hablar a él. Me pongo las gafas, que si no, no... Que me ha pasado una bio como muy académica, pero tiene otra en su página web de la universidad que es un poquito más personal y me parece que puede quedar un poco mejor. Desde pequeña, mi fascinación por las ciencias marcó mi vida, con la certeza de que podía contribuir al avance de la sociedad. Mi trayectoria me ha llevado a formarme en diversos países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido. Sin embargo, el amor por mi tierra y mi familia me hizo regresar, abrazando lo que mi abuelo siempre me inculcó, raíces y alas. Hoy lidero un equipo de que investiga cómo frenar el agotamiento de los recursos del planeta, combinando docencia, investigación, divulgación y ética. Como investigadora, docente, madre, mujer y terrícola, siento la responsabilidad de inspirar a las nuevas generaciones, especialmente a las niñas, mostrándoles que no hay límites para su capacidad de soñar y de crear. Despertar vocaciones científicas es clave, porque aunque el planeta sea finito, nuestra capacidad de innovar y protegerlo es infinita. Así que con estas palabras le doy paso a Alicia y Enrique y yo nos vamos a retirar para poder también ver mejor su presentación. Tenemos 3 planes. Ahora, vale. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por la presentación. Después de la charla de Jorge y de Carmen, ¿qué voy a decir yo? Pero bueno, he de decir que, bueno, yo soy de formación ingeniera y doy formación a ingenieras y ingenieros y como tal, pues se me ha inculcado una naturaleza optimista y creyente en el progreso tecnológico. Y a lo largo de mi trayectoria pues, he tenido bastantes luchas internas. Por una parte, pues este afán de desarrollar nuevas tecnologías y por otra, pues mi arraigo a la tierra y también al hecho de que esas tecnologías que estamos desarrollando, pues si no tienen ética, pueden ser más destructivas que constructivas. Entonces, por eso trato con el grupo, con mis compañeras y compañeros, de cuestionarnos absolutamente todo, ¿vale? De si realmente esas nuevas tecnologías nos llevan al progreso o todo lo contrario. Y me gustaría daros algunos datos, y perdonar la frialdad de los datos, para por lo menos tratar de dar sustento a todo esto que ya sabemos de que esto es una locura, ¿no? Pero cuando te enfrentas a los fríos datos todavía te aterra más hacia dónde está moviéndose la sociedad, ¿no? Entonces, y además, como estamos aquí en Aragón, pues mira, en primicia os voy a enseñar algunos de los últimos resultados asociados a los centros de datos. Bien. Bueno, la buena noticia en Aragón es que
nuestro crecimiento en energías renovables es impresionante. Estamos, bueno, desde que se cerró la central térmica de Andorra, la hemos superado con creces toda la potencia de energía eléctrica a través de las energías renovables. Y esto pues, tiene el efecto positivo de que las emisiones de CO2 se han reducido sustancialmente. Desde el 2020 se han reducido a la mitad, pero esto es sin contar el cierre de la central térmica de Andorra, o sea que todavía muchísimo más, ¿vale? Con lo cual, pues yo creo que es una buena noticia. En 2025, esto han sido datos de Red Eléctrica que han salido hace nada, la potencia renovable instalada en Aragón era de 11,4 gigavatios. 11,4 gigavatios, la central térmica de Andorra tenía 1 gigavatio más o menos, para tener cifras redondas, ¿vale? Fijaros, 11,4 gigavatios. Entre el 2024 y el 2025 se instalaron el equivalente a la central térmica de Andorra, 1 gigavatio. Y de toda esa energía eléctrica que tenemos en Aragón, el 83% ha sido generación renovable. Y resulta que el año anterior llegamos casi al 90% de generación eléctrica renovable. Hablo de generación eléctrica porque luego hay que sumar pues, todo el consumo energético no asociado a la electricidad, que es mucho, ¿vale? Claro, Aragón, con tantísima generación eléctrica, pues no lo consume. Y más del 50% de esa generación eléctrica se exporta. Se exporta a la red pues, a otras comunidades autónomas que son deficitarias, como Cataluña, el País Vasco y otras, ¿no? Un dato curioso que nos llama mucho la atención es que en el 2025, a pesar de ese aumento tan enorme de 1 gigavatio de potencia renovable, hemos aumentado la demanda en 7,1% respecto del 2024. Esto en Aragón. Mucho más que la media del territorio español. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué se debió ese aumento de demanda tan extraordinario, no? Pues sí, efectivamente, son los centros de datos. Son los centros de datos. Claro, fijaros, los centros de datos históricamente se han colocado en lugares tan extraños como el desierto de Arizona, donde no hay agua, hay problemas de abastecimiento de agua de las comunidades, pues precisamente porque tienen que abastecer aquí a los centros de datos, ¿no? Entonces los centros de datos necesitan, como sabemos, mucha energía, necesitan agua y claro, Aragón, pues fijaros, exportamos más del 50% de la energía eléctrica. Aragón tiene agua, el Ebro, está a tope, el Ebro. Tiene un amplio territorio, más grande que Suiza u Holanda. Estamos despoblados. Si quitamos el núcleo urbano de Zaragoza, tenemos una población de menos de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, menos que Noruega o Finlandia. Y además tenemos unas políticas favorables que ponemos la alfombra roja a todos aquellos centros de datos que quieran venir y encima pues esos proyectos son plan de interés general de Aragón que hace que se facilite todo mucho, ¿no? Bueno, pues ese más de 7% de aumento de consumo se debió pues, justamente a unos pocos centros de datos, porque en realidad ahora tenemos unos pocos centros de datos, a 3 mayoritariamente, de Amazon Web Services, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, con ese afán de saber, bueno, esto es progreso positivo, ¿no? Y nos preguntamos, ¿hay suficiente generación de electricidad, agua y espacio para esa transición energética y digital? Y lo primero que nos viene a la cabeza es que depende. O sea, todo esto lo tenemos que ver en clave de territorio. No es lo mismo poner un centro de datos en Arizona que poner un centro de datos en Aragón, o en Madrid, o en Alemania, ¿no?
Y entonces, pues hicimos, hace poco presentamos este artículo de investigación, que lo tenéis ahí, supongo que las transparencias las tendréis por si queréis saber más. Y entonces nos pusimos a analizar, ¿no? Y nos pusimos a analizar primero considerando cuáles eran los planes de energías renovables, porque claro, si necesita mucha energía eléctrica los centros de datos, no los vamos a poner esa energía eléctrica otra vez con centrales térmicas. Si necesitan energía, por lo menos que sea energía renovable, ¿no? Entonces vamos al Plan Energético de Aragón, que establece pues, que de aquí al 2030 deberíamos instalar 15,5 gigavatios de eólica y fotovoltaica. ¿Y cómo estamos a día de hoy? Pues a día de hoy ya hay más de 10 gigavatios instalados, 11 de hecho, y 5,5 gigavatios aprobados, que ya veremos a ver si se instalan después de todo el lío que ha habido, ¿vale? Más 12 gigavatios en revisión y solicitados, o sea, que ya a día de hoy ya superamos con los solicitados, ya superamos los planes para 2030, ¿vale? Bien. Entonces, claro, dicho esto, pues Aragón es un lugar fantástico, un lugar súper apropiado para poner centros de datos. Poca gente, agua, exportamos energías de carácter renovable, aquí hay viento, aquí hay espacio para poner plantas fotovoltaicas, etc., ¿no? Así que pues aparecen noticias como que Aragón se convertirá en el mayor hub de centros de datos. Y a día de hoy estamos hablando, o ni siquiera de hoy, porque hoy otra vez en el periódico ha aparecido que va a haber otro más, que no lo habíamos contabilizado en el estudio con 150, creo, megavatios, pero bueno. Lo que nos dice es que cerca de 3 gigavatios de potencia proyectada, con esto nuevo pues ya hemos llegado a los 3 gigavatios, y se han anunciado incluso 8 gigavatios. Y fijaros, mientras estamos haciendo ese paper que os he dicho, claro, tú envías un artículo a una revista, te lo revisan, pasa un tiempo y tienes que devolverlo con las revisiones. Bueno, pues en ese espacio, entre septiembre y diciembre, se añadieron 1 gigavatio más de centros de datos. Total que tuvimos que rehacer todas las cuentas. 1 gigavatio más, es alucinante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vale, pues con estas proyecciones de centros de datos de 3 gigavatios y pues según cómo estaban en el proceso administrativo, pues analizamos cómo iban a crecer las potencias de los distintos centros de datos proyectados, ¿no? Y la pregunta era, ¿hay electricidad suficiente? Entonces, con las energías renovables que están actualmente instaladas y las que están no solo aprobadas, sino solicitadas, hicimos también una proyección de producción eléctrica, que es esta línea roja, ¿vale? Y estas apiladas pues son las necesidades de energía eléctrica de los centros de datos. ¿Qué es lo que vemos? Pues que Aragón, de momento, exporta el 50% de la energía eléctrica. Pero a partir del 2030, en el 2031, Aragón se convertiría en neto importador de energía eléctrica. ¿Vale? Se convertiría en neto importador de energía eléctrica, algo que es absolutamente increíble, ¿no? Eso obviamente si no hubiese nuevas aportaciones de energía eléctrica asociadas a este mayor incremento, ¿no? Total que, claro, de acuerdo con esto, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto cómo afecta a Aragón? ¿Cómo afecta, no? Porque esas energías renovables, primero las proyectadas, en algún sitio hay que ponerlas, por ejemplo en el maestrazgo, ¿no? Bien, pues de acuerdo con las proyecciones actuales, sin considerar ese surplus, ese déficit que tendríamos, satisfaciendo, sin satisfacer la demanda de esos 3 gigavatios, ¿vale? Pues estaríamos ocupando entre el 9 y el 13% del territorio de Aragón.
9 y 13% considerando todo el territorio de Aragón, considerando también las zonas protegidas, las zonas urbanas, etc., ¿no? Entre el 9 y el 13. Esto con las proyecciones actuales. Si quisiésemos satisfacer esa demanda de esos 3 gigavatios en centros de datos anunciada, eso implicaría que la superficie ocupada de las energías renovables asociadas a esa nueva demanda incrementarían entre el 12 y el 16% del territorio aragonés. ¿Vale? Eso con 3 gigavatios, pero ya digo que es que día a día aparecen nuevas comunicaciones de que se van a instalar nuevos centros de datos. Bueno, pues con esa comunicación que también hay por ahí de 8 gigavatios en centros de datos, la superficie ocupada alcanzaría entre el 29 y el 39% si las quisiésemos suministrar con energías renovables. Alucinante, ¿vale? Alucinante. Bien. Eso en cuanto a superficie ocupada. Y ahora vamos a hablar del agua. En el agua hemos tenido en cuenta, bueno, y también en la energía, pero no en la energía eléctrica, hemos tenido en cuenta también los proyectos asociados al hidrógeno verde, ¿vale? Entonces lo que vemos es que un centro de datos, ¿vale? Una hectárea de centro de datos equivale más o menos entre 1 y 3 hectáreas de regadío. ¿Qué ocurre? Pues que los centros de datos no consumen agua de regadío, consumen agua de boca, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta eso, lo podemos aproximar al sector económico, es decir, al agua que se suministra pues a las viviendas y en general a los servicios, ¿no? De aquí vemos que en el escenario de 3 gigavatios, pues los centros de datos consumirían más o menos el 17% de esas necesidades de agua en el sector económico, entre el 17 y el 27, y en el escenario de 8 gigavatios podrían llegar hasta casi el 80%. Obviamente los centros de datos dicen, no, que vamos a utilizar sistemas de ciclo cerrado, etc. Ya se verá, pero de momento, si no se utilizasen, estaríamos en ese escenario, ¿no? Y si le añadimos además el hidrógeno verde, pues tendríamos pues que el consumo global superaría las necesidades de agua del sector económico. Bien, eso en cuanto a territorio y en cuanto a agua. ¿Y qué hay de las materias primas? Que probablemente si me habéis escuchado, pues me habréis oído más hablar de las materias primas. En las materias primas estamos haciendo análisis de cuál es el impacto de un byte, pero todavía no tenemos los resultados finales, pero sí que os puedo enseñar un estudio que hicimos con Amigas de la Tierra y en un proyecto nacional sobre las materias primas necesarias para la transición energética y digital, ¿vale? Considerando pues, la energía renovable, la infraestructura eléctrica, el almacenamiento energético, el hidrógeno verde, la movilidad eléctrica y los aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí no están incorporados los centros de datos, ¿vale? Luego, estos son datos bastante conservadores. Si veis el gráfico, pues os llamará la atención el color verde azulado. Bueno, el verde azulado lo que nos dice es que si hay un elefante en la habitación de estos sectores que acabo de decir, no es la electricidad renovable, sino que es el vehículo eléctrico, la movilidad renovable. Es un sector extremadamente vulnerable a cualquier problema de abastecimiento de materias primas, porque un coche es toda la tabla periódica, ¿vale? Pero es que un coche ahora mismo en realidad es un ordenador con ruedas. Es un ordenador con ruedas, nada tiene que ver con un coche tradicional. Un compañero mío dice que ¿quién se llevará el gato al agua en el vehículo eléctrico? Porque cuando pasamos de los carruajes a los vehículos de combustión, el gato al agua no se lo llevó el fabricante de carruajes. Entonces, ahora la tecnología es tan distinta que los que están muy adelantados en la tecnología digital, pues probablemente se llevarán el gato al agua, porque es
son tecnologías, o sea, un motor eléctrico es súper fácil, es muy sencillo de construir. Entonces, por eso hay la hegemonía de China en todo el tema de la movilidad eléctrica. Bueno, no me voy a meter, si sale el tema lo hablamos en el turno de preguntas, ¿no? Bueno, pues eso, que los vehículos eléctricos dominan la demanda de aluminio y cobre, de manganeso, de cobalto, de níquel, de litio, de tierras raras, del hidrógeno verde, bueno, perdón, y el hidrógeno verde del grupo de los platinos. En definitiva, es un problema muy importante el tema de la movilidad eléctrica, ¿no? Y entonces, con este escenario, nos preguntábamos, ¿pero hay suficientes materias primas para esa transición energética y digital que se nos está planteando, ¿no? Y bueno, pues analizamos el caso del territorio español. Y en el caso del territorio español, pues consideramos la idea de el territorio español tiene una población equivalente al 0,6% del global. Entonces, obviamente esto es una suposición a muchos palmos, ¿no? Pero nos correspondería, ¿vale?, una fracción equitativa de las reservas globales del 0,6% también, si fuese homogéneo, ¿vale?, entre toda la población. Bueno, pues si lo hiciésemos así, si toda la población se plantease hacer la transición energética y digital que se está planteando en España y en Europa, ¿habría reservas suficientes? Bueno, pues lo que hemos detectado es que habría verdaderos problemas con el cobalto, con el litio, con el níquel, estos son los materiales de la batería, pero también con elementos que son muy comunes, como por ejemplo el cobre o la plata, ¿no? Y nos pueden decir, bueno, esto es a día de hoy, pero se están investigando y se están buscando nuevos yacimientos para aumentar las reservas, y así es, se están aumentando. Pero la demanda es tan absolutamente brutal que estamos creciendo a más del 3% anual en consumo de materiales, algunos incluso superiores. Eso significa que en 25 años, ¿vale?, en 25 años habremos consumido tanto como en toda la historia de la humanidad. Estos son datos. Y entonces, ¿somos capaces de abastecer a la máquina, abastecer esa voracidad que tiene actualmente la economía? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Por lo tanto, ¿hay suficientes materias primas para la transición energética y digital? Pues a lo mejor en el norte global sí, pero ¿hay suficientes para abastecer si todo el mundo quisiese hacer esa transición? Pues a día de hoy no, a día de hoy no. Y claro, una de las preguntas es, bueno, no os preocupéis, bueno, vamos a buscar nuevos yacimientos, esa es una, y la otra es, vamos a reciclar. Entonces, si reciclamos, seguro que vamos a poder suministrar todas esas necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, nos hacíamos la pregunta, ¿puede el reciclaje, un reciclaje efectivo, sustituir a la minería? ¿Qué pensáis? Bueno, pues ahí tenéis los diagramas de Sankey, que los podéis jugar con ellos, ¿no? Y la conclusión es que consiguiendo las mejores técnicas disponibles, que todavía están en desarrollo, unos objetivos de reciclado muy ambiciosos, que francamente no me los creo ni yo, ni se lo cree nadie, pero bueno, vamos a ser súper optimistas, pues el reciclaje no podría llegar ni al 60% de la demanda esperada de aquí al 2050, lo que significa que sí o sí vamos a necesitar de minería, o sea, no queda otra. Y esto es una realidad. Y si queremos ser autosuficientes, esa minería hay que hacerla en nuestras regiones, por mucho que queramos reciclar, que hay que hacerlo, ¿no? Bien, por lo tanto, el reciclaje es claro que en ese escenario de transición energética y digital nunca podrá sustituir completamente a la minería. Pero puede aliviar los cuellos de botella
esperados para 2050. Cuellos de botella es cuando hay un problema entre oferta y demanda, ¿vale? Pues que no podemos suministrar en el momento adecuado todas esas materias primas. Pues bueno, en parte sí, en parte ayuda a aliviar todos esos problemas. Pero seguimos con el cobalto disparado, el níquel lo hemos bajado un poco, pero ahí está, el litio sigue también disparado y bueno, hemos aliviado un poco el cobre, hemos aliviado un poco la plata, etc. Pero todavía vemos que a pesar de que hagamos grandes esfuerzos de reciclado, seguimos con problemas de abastecimiento, ¿no? Así que el reciclaje no puede superar tampoco los cuellos de botella esperados para 2050. ¡Buah! Y ahora os pregunto, ¿hay otras opciones para no superar los límites materiales? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que estáis un poco cansados, ¿no? Y aquí Alberto nos ha traído un refrigerio, aunque no nos dejan. Os va a hacer una demostración. Poquito, que solo hay uno para todos. Bueno, ahora os va a pasar para que toméis, si queréis, esa pequeña pausa. Bueno, ¿hay otras opciones para no superar los límites materiales? Pues yo os digo, back to the roots, back to the future. Vuelta a las raíces, vuelta al futuro. El botijo es un invento maravilloso. El botijo, fijaros, no necesita de energía eléctrica para mantener el agua fría. Lo ponemos al sol y el botijo suda de forma natural y mantiene el agua fría. ¡Wow! Y no lo enchufo a la red. El botijo está hecho de un material, de arcilla, que es abundante. El botijo, cuando se estropea, al estar hecho de un solo material, pues es fácil de reparar, es fácil de reutilizar. Y el botijo crea sentido de comunidad. Vuelta a las raíces, vuelta al futuro. De energía a Energaya. Energaya precisamente es el nombre de nuestro instituto. Y es que no hace falta reinventar la rueda. Por cierto que esto me lo chivó Menchu Ramilo, que es la secretaria de Wikimedia Aragón. 5 minutos. Bien. Analizando pues, esa transición energética y digital, resulta que si quisiésemos reducir las necesidades materiales, habría opciones, claro que habría opciones. Habría opciones tecnológicas, como por ejemplo sustituir un material por otro, pero otras más importantes habría soluciones sociales. Estas realmente son las importantes. Y yo a veces me pregunto, digo, ¿qué estoy haciendo aquí si realmente las humanidades son las que tienen la sartén por el mango, ¿no? Pues extender la vida útil de los productos en general, acelerar obviamente el reciclaje, segunda vida de baterías. Y habíamos determinado que, claro, si la movilidad es el elefante en la habitación, que tenemos que añadir los centros de datos, que ya veremos a ver cómo sale, ¿vale? Pero es fundamental un escenario de movilidad alternativo, pero es urgente pensando en el espectro de las materias primas, ¿no? Y una de las grandes medidas también es el efecto de la largascencia. El efecto de la largascencia, alargar la vida útil de los productos, hicimos también estudios en donde analizamos qué ocurriría, cuántos recursos nos ahorraríamos si duplicásemos la vida de teléfonos móviles o de, por ejemplo, portátiles, ¿vale? Y aquí veis
aquí en términos de toneladas de CO2 ahorradas, que el ahorro es enorme. Y ahora fijaros, fijaros en las transparencias. Esto es sin reciclado. Ahora os lo voy a enseñar con reciclado. Sin, con. Sin, con. O sea, por supuesto que el reciclado es fundamental, por supuesto. Pero es que el impacto que tiene alargar la vida de los productos es tan absolutamente brutal en comparación con medidas tecnológicas. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, es increíble, por ejemplo, el ver que si duplicásemos la vida útil de móviles y portátiles en España, acumulado hasta el 2040, podríamos ahorrar la energía equivalente de toda la electricidad de los hogares de toda Zaragoza durante 10 años. Es brutal. O 10 veces la producción anual de oro de España. Es que esto es tan claro. Y cada vez que sacas estas cifras dices, por Dios, ¿cómo no estamos hablando de esto, pero ya urgentemente, ¿no? Entonces, con esto termino. ¿Es posible superar los límites de la transición energética y digital? Pues sí, es posible. La creación de valor lleva asociada una mochila de destrucción de recursos que es irreversible. A medida que producimos algo, estamos destruyendo recursos y esto lo estamos evaluando. ¿Cuál es la mochila de recursos de las tecnologías? Es importantísimo analizar las consecuencias dentro de cada uno de los territorios, porque cada territorio tiene una particularidad y, por lo tanto, la planificación territorial es fundamental. Hay que repensar, por supuesto, las necesidades humanas. Todo esto que nos acaban de comentar los compañeros, ¿no? Reducción del consumo y alargascencia. Y dentro de los centros de datos hay un divulgador, un escritor que se llama Gary McGovern, que dice el 90% de datos son innecesarios. Innecesarios. O sea, decía que en una de sus intervenciones que si dibujáis en internet con la inteligencia artificial, algo así, no me acuerdo muy bien cómo era, un pingüino haciendo surf en el Pacífico, ¿vale? Esa energía sería equivalente a toda la energía que ahorraríais en vuestras casas durante un año cambiando todas las bombillas a bajo consumo y haciendo especial ahorro de vuestros consumos eléctricos. Y dices, madre mía, ¿cuál es el impacto de un byte? Y eso es lo que queremos ahora evaluar, ¿no? Y tenemos que valorar adecuadamente los bienes de la naturaleza. Porque la naturaleza no pide de dinero, la naturaleza pide de restauración. Y cuanto más escaso sea un bien, mayor es la deuda que tenemos con la naturaleza y con las generaciones futuras, que se encontrarán con recursos cada vez más inaccesibles. Medidas, finalizando, medidas de suficiencia y de justicia social. Pues hágase, hagámoslo. Hay otras opciones para no superar los límites materiales y, como dice Jorge, no me acuerdo cómo has dicho, hágase o vamos a ello, ¿no? Manos a la obra, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra atención. Vale. Muchas gracias, Alicia. Datos bastante elocuentes. Bueno, y pasamos a la segunda parte con Enrique, que no lo veo. Enrique Muñoz Ulecia, que es graduado en Ciencias Ambientales y máster en Ciencias Sociales aplicadas al medio ambiente por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Él es de ahí, de Sevilla, de Morón de la Frontera. Pongo la gafa porque...
Ha trabajado sí, luego ha trabajado en el INRA de Toulouse y actualmente es investigador postdoctoral en el CITA, en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, donde ha desarrollado también su tesis doctoral, así que bueno, se ha formado aquí con nosotros. Sus temas de investigación tratan sobre sostenibilidad socioeconómica y ambiental de agroecosistemas, de lo que creo que nos hablará hoy, con especial atención a la huella energética, impactos ambientales asociados al comercio internacional. Y finalmente, su línea de trabajo más actual es la evolución de los servicios de los ecosistemas, en este caso en el Pirineo, y cómo esos servicios pueden llegar a evaluar bajo diferentes escenarios de futuro. Así que tienes la palabra, Enrique, pero previamente, Alberto, the floor is yours. Gracias, tocayo. Vale. Bueno, yo cuando preparábamos las jornadas, lo que tenía muchas ganas era de que estuvieran como cubiertos los resquicios que pueden quedarse descubiertos a veces en unas jornadas como estas, ¿no? Entonces nos preocupaba mucho el decir, vamos a hacer que las conferencias no solo sean pues un intercambio desde lo intelectual, sino tratar de traer lo vivencial, lo emocional, lo somático también a estas comunicaciones, ¿no? Por eso hemos sacado el botijo, que fue una fantástica idea que tuvo Alicia y que me parece súper ejemplar de lo que está contando, ¿no? Porque directamente tienes en tus manos y en tu acción presente esa sensación que también nos lleva muchas veces a la acción, ¿no? Decir, ostras, qué fresca y qué buena está el agua. Entonces, hablando con Enrique, lo que vimos que podía también ser bueno para estas charlas, en concreto para la suya, es la generación de pequeños silencios integrativos, porque vamos a recibir muchísima información, sobre todo a lo largo del día de hoy, que es el que más actividades tiene. Así que me he traído estos crótalos tan majos con la idea de que en cualquier momento de la charla de Enrique van a sonar los crótalos y entonces va a haber 30 segundos en los que no va a haber palabras que se escuchen. Solo van a estar las palabras que resuenen en la mente de cada persona, en el cuerpo de cada persona. ¿Para qué? Para hacer esas pequeñas recapitulaciones que a veces echamos de menos en los programas tan apretados de eventos, encuentros, jornadas, etc. Así que digo, para que no os asustéis cuando suene los crótalos y Enrique se quede callado medio minuto. Agradezco muchísimo a los ponentes por dejarnos hacer estas pequeñas gamberradas. Esta tarde habrá más. Y ahora sí que todo tuyo. Muchas gracias a los Albertos. Y bueno, a la organización en general por invitarme y por el tiempo que habéis dedicado y el esfuerzo a montar estas jornadas. Pues bueno, se hace difícil hacer una presentación después de todas las que hemos visto. Primero por la parte ética y luego por la cantidad de información científica que nos ha aportado Alicia sobre la realidad de lo que se está viviendo en Aragón. Y me voy a agarrar a una de sus conclusiones, y es que el 90% de los datos son inútiles o no son necesarios, y voy a intentar no dar ningún dato en toda la presentación. Entonces quiero empezar con 3 ideas que creo que son 3 ideas que sabéis, es decir, que todo el mundo que sabemos, pero a veces nos olvidamos. Aunque las hemos ido escuchando en estas presentaciones, son ideas que sabemos, aunque, bueno, no las pensamos. Una es que la Tierra es un sistema cerrado. Nuestro planeta recibe energía del Sol y también emite energía. Pero en la Tierra no entra materia en cantidades significativas, ni sale materia en cantidades significativas, si quitamos todas las cosas estas de Elon Musk y tal, ¿no? Pero digamos que es un sistema cerrado y lo que hay es lo que hay más allá de la energía que entra. La segunda idea o principio que me gustaría es que en cada transformación que se hace se degrada energía. Es decir, la energía no se pierde, pero la energía se degrada y pierde capacidad de hacer un trabajo. Por ejemplo, cuando encendemos una luz o tenemos una bombilla, parte de la energía se convierte en energía luminosa, es decir, vemos, ilumina, ¿no? Pero otra parte, la bombilla se calienta. Esa energía, digamos, no se está aprovechando para lo que queremos, se está degradando en forma de calor. Y no solo pasa en la bombilla, pasa cuando nos alimentamos, una parte de los alimentos los procesamos, nos mantienen, crecemos, nos regeneramos, y otra parte se degrada en forma de calor. Y la tercera es que hay recursos renovables y hay recursos que no lo son. Y es algo muy básico.
Y los recursos que no son renovables, conforme pasa el tiempo, se acaban. Y si se acaban, se acaban. Y se pueden regenerar. Es decir, y hay una parte que podemos reciclar, y Alicia ha comentado la importancia de reciclar, pero el de reciclaje nos ha dicho, con datos un poco sorprendentes, esa gráfica en la que casi no cambiaba nada con el reciclaje, ¿no? El reciclaje tiene un límite y cuando se acaba un recurso, no se vuelve a generar. Y luego están los recursos renovables, que son aquellos que si no los usamos a más velocidad de la que se regeneran, se pueden mantener a lo largo del tiempo. Y suelen estar, es decir, su origen suele ser a través también de la energía solar, que es la única energía que viene de fuera de la Tierra. Es decir, estos son... A veces hay que asimilar la información, ¿no? Era muy básico, pero vamos a intentar tenerlo en cuenta porque toda la presentación se va a basar en esas 3 ideas. Y aquí vemos una de las consecuencias. ¿Qué rol juega la energía en los ecosistemas? Pues la energía solar, principalmente, es la que permite mantener todas las formas de vida. Gracias a ese invento maravilloso de la naturaleza que es la fotosíntesis, hay especies, principalmente las plantas, pero bueno, bacterias, etcétera, que pueden procesar la energía solar y y aparte de otros minerales y recursos no orgánicos, generar biomasa. Es decir, que luego esa biomasa vegetal es lo que da paso a la biomasa animal y a toda la cadena trófica. Pero todo viene de una energía que han sido capaces de transformar en biomasa. Y se pasa de energía dispersa a energía cada vez más concentrada. La energía solar está dispersa, mientras que la energía en forma de una planta, en forma de un alimento, está concentrada y la podemos utilizar. Luego está la energía en la cadena trófica, que es resultado de la anterior, donde abajo tendríamos los productores, que son los que son capaces de utilizar esa energía solar y generar biomasa, y toda la cadena trófica va utilizando cada vez la energía que se va generando en los eslabones inferiores. Es muy básico. Las plantas generan biomasa a través de la luz solar y esa biomasa se la comerá un herbívoro y habrá un carnívoro que vendrá después y se comerá esa energía y digamos que toda esa energía es la misma que va fluyendo porque luego se irá descomponiendo y entrará de nuevo en el ciclo dentro de los ecosistemas. Y en todos esos procesos, en cada transformación, cuando la planta coge energía, cuando un animal se come una planta, cuando otro animal se come ese animal, siempre se está degradando energía. Es decir, en todos los procesos siempre hay una pérdida de energía en forma de calor. Por suerte, el Sol continuamente va metiendo energía nueva que permite mantener un balance en el que los ecosistemas siguen funcionando. Y cuanto más alto está una especie en la pirámide, más energía ha sido necesaria. Porque no es solo la energía que tú consumas en ese momento, es la energía que ha sido necesaria para generar cada uno de los eslabones en los que nosotros nos basamos, en los que esa especie se basa. Pero la energía no solo permite la vida, también genera otros procesos geológicos y ecológicos. Por ejemplo, la temperatura o los vientos se generan por las diferencias de temperatura y presión que se genera cuando aumenta, es decir, a través de la radiación solar aumenta la temperatura o a través de la temperatura terrestre aumenta la temperatura de los vientos y esas diferencias de temperatura generan los vientos que influyen en el clima terrestre y en los ciclos de precipitación, etc. Y la energía interna de la Tierra, las estructuras geológicas que se han ido formando y que se siguen formando a lo largo de la historia de la Tierra, siempre hay un componente energético detrás de todo esto. ¿Y ahora qué pasa con la sociedad? Es decir, digamos que hasta ahora el ser humano no existía, en lo que he contado, pero la sociedad no deja de ser parte de todo esto. Y he tratado de poner el marco verde como si fuera la Tierra, y entonces a la Tierra solo le entra energía solar. Y tendría que haber puesto por aquí que también sale energía de la Tierra, ¿no? Pero entonces la sociedad estamos dentro y los únicos recursos que tenemos son los que ya tiene la Tierra más la energía que entra. Y con esos recursos
en lo que se llama metabolismo, es decir, igual que una persona o unos animales tienen metabolismo, es decir, necesitamos inputs, los procesamos en nuestro interior y expulsamos residuos, y en todo este proceso se va degradando energía. Podríamos decir que la sociedad funciona similar, o podríamos intentar explicarla de una manera similar. Es decir, la sociedad necesita unos recursos y dentro los transforma y genera los bienes y nos compramos cosas y consumimos y circulamos. Digamos, necesitamos todos estos procesos para mantenernos. Y siempre necesitamos inputs, es decir, necesitamos energía y recursos y generamos residuos. Estos residuos que generamos van de nuevo a la tierra, a la naturaleza, y tiene que procesarlos, porque por lo general no lo hacemos. Es decir, esas tres ideas básicas de necesitamos energía para funcionar, se degrada energía y se generan residuos. Por tanto, cuanto más consumo haya o cuanto mayor crecimiento, si hablamos en términos económicos, necesitamos más energía y más materiales, se degrada más energía y se generan más residuos. Es decir, no he inventado la rueda. Y entonces decimos, pero si nuestra calidad de vida no deja de aumentar gracias al crecimiento económico, es decir, si nuestra historia en los últimos 150 años, digamos que siempre se habla o escuchamos hablar en términos de la calidad de vida no para de aumentar, joder, queremos crecer más, queremos seguir desarrollando nuestra economía. Pero claro, ¿qué pasa cuando desarrollamos nuestra economía cada vez más y sin límites? Pues que es como ponernos un palo en la rueda de la bici. Agotamos esos recursos que necesitamos y que son los que son, limitamos la capacidad de regeneración en los ecosistemas, etcétera, hasta tal punto de que nos estamos tirando al suelo a nosotros mismos. Y he puesto un asterisco porque aunque se ha hablado en la primera parte de la charla, esa aumentar de calidad de vida solo sucede para una parte de la sociedad y en general a costa de que otros no puedan hacerlo. Y lo pongo en forma de asterisco porque si fuera una charla sería otra charla entera, infinita, pero como no me puedo centrar en eso, pues lo dejo. Vale, y algunos nos dicen, bueno, pero ¿y la eficiencia qué? Es decir, utilizamos más recursos, o seguimos creciendo, pero si crecemos de forma eficiente, necesitaremos menos recursos para cada cosa que necesitamos. La eficiencia es muy sencilla de calcular, es cuánta energía obtenemos y cuánta energía hemos necesitado Es decir, cuanto mayor sea la eficiencia, todo bien. Es decir, pues si consigo generar un tomate prácticamente sin energía porque soy súper eficiente, será muy bueno. Podemos seguir creciendo infinitamente porque cada vez necesito menos recursos por cada móvil que haga. Si puedo hacer un móvil con menos recursos, pues puedo seguir haciendo móviles. Y entonces hay que recordar las tres ideas de antes. Que la Tierra es un sistema cerrado y no entran recursos, que se degrada energía en cada transformación y que los recursos pueden ser renovables y no renovables. Y antes os he estado ocultando durante todo el tiempo una parte, que es que el planeta Tierra utiliza energía y recursos, pero de esos recursos los hay que son renovables y los hay que son renovables. Y que tú puedes ser eficiente, pero si esa eficiencia se basa, como ha ido pasando históricamente, en el uso de recursos no renovables, no eres sostenible, no te puedes mantener en el tiempo. Digamos que si conseguimos hacer o conseguimos desplazarnos de forma muy eficiente gracias al petróleo, eres muy eficiente, pero no eres sostenible. Pues algo así es lo que puede estar pasando cuando se habla de ese aumento de eficiencia y ese desacoplar o desvincular el crecimiento económico de los recursos. Que puede parecerlo a simple vista, pero realmente solo es que estamos utilizando recursos que no son renovables. Pero yo venía a hablar de agricultura. Poniendo otra vez el mismo esquema, el mismo diagrama, es todo igual, pero en medio he metido otra caja, que es la agricultura. Entonces, la agricultura no deja de ser un
subsistema dentro de la sociedad, que es un subsistema dentro del planeta Tierra. Y aunque antes no he mostrado estas líneas moradas, siempre hay como una recirculación de energía y recursos entre los sistemas. Es decir, no siempre estamos cogiendo recursos y tirando residuos. A veces lo que producimos vuelve al inicio, lo volvemos a utilizar. Y la agricultura es un buen ejemplo. A veces una producción agrícola puede servir tanto para otro tipo de agricultura, por ejemplo, en la ganadería podemos producir cereales para hacer piensos y entonces esa generación vuelve a entrar dentro del proceso de agricultura, y a veces se utilizan productos de la agricultura para generar pues, biomasa, para generar energía, etc. Entonces, los recursos en general, y la energía a veces fluyen, pero siempre hay una parte que es un residuo y siempre hay una parte que se está degradando. ¿Y cómo era el flujo o el funcionamiento de la energía en la agricultura preindustrial? Para ver un poco el cambio con el tipo de agricultura que tenemos ahora. Pues era muy parecida a la cadena trófica. Es decir, la agricultura no dejaba de ser dependiente de energía solar principalmente, y esa energía solar alimentaba a los productores primarios. Esos productores primarios, que eran las plantas, eran en sí, digamos, la fuerza energética. ¿Y qué energía se utilizaba para llevar a cabo este tipo de agricultura? Pues mano de obra de personas y la fuerza de los animales, que no deja de ser energía completamente renovable y dependiente en su origen de la energía solar. Es decir, uso de energía solar, integración de agricultura y ganadería para el reciclaje de recursos, porque si un cultivo necesita continuamente materia orgánica, pero la está consumiendo, si lo integras con la ganadería que le provee materia orgánica, digamos que genera un ciclo parecido a cómo funciona un ecosistema. Es decir, eran agroecosistemas, o lo que se le llama agroecosistemas, poco simplificados o muy complejos. No era lineal. Es decir, había una complejidad entre las diferentes componentes de la agricultura. ¿Y qué pasa en la agricultura moderna? Ahora muestro unas gráficas un poco más complicadas. Me equivoqué con lo de no dar datos, pero voy a intentar no decir ningún número, ¿vale? Lo que ha pasado, si vemos las dos gráficas de arriba, es decir, las gráficas todas las de la izquierda son como Latinoamérica, Oceanía, los países con ingresos medios o bajos y África, y a la derecha tenemos Asia, Europa y Norteamérica. Pues entonces vemos que cada vez en las dos gráficas de arriba ha habido un mayor uso de energía. En los últimos 80 años ha habido cada vez un mayor uso de energía en la agricultura. Luego, si vemos la segunda tanda de gráficas, vemos un crecimiento brutal de la producción de alimentos. Es decir, si miramos la inclinación de las gráficas, se han producido mucho más alimentos de cómo ha crecido el uso de energía. Entonces tenemos la tercera gráfica, que es la eficiencia energética. Cada vez somos más eficientes porque con menos energía estamos produciendo más alimentos y eso está muy bien. Es decir, menos energía, más alimentos es bueno para todo el mundo. Y casi siempre hay un pero. Y en esta gráfica vemos, son 150 años de uso de energía en la agricultura, esto es en Francia, de que los colores los azul claro, oscuro y verde, es que la energía que se utilizaba al principio era completamente energía de animales de tiro, energía para mantener a esos animales y la energía para mantener a los agricultores y, digamos, a las personas que se dedicaban a la agricultura. Todo era energía renovable. Y llega un momento, a partir de 1950-60, donde empieza a cambiar. Y para los 80 ya ha cambiado completamente. Entonces decimos, vale, hemos sido más eficientes, pero es que ahora toda la energía que utilizamos para generar comida es energía no renovable. Y hay una frase de uno de los primeros ecólogos que hablaba de ecología de sistemas, que dice, el ser humano industrial ya no come patatas hechas con energía solar. Ahora come patatas hechas en parte con petróleo. Obviamente no te estás comiendo el petróleo, pero creo que se entiende la analogía de dónde viene la energía con la que nos estamos alimentando. Y de dónde viene ese aumento de eficiencia, como que siempre se escucha tanto en las noticias, en la economía, aumentar la eficiencia, aumentar la productividad es algo positivo, pero ¿qué es lo que hay detrás de ese aumento de la eficiencia y de la productividad? Pues es que seremos muy eficientes, pero somos muy poco sostenibles. Nos basamos cada vez más
De hecho, si se mira la gráfica, es el 90 y pico %, nos estamos basando en recursos que no se renuevan. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que hemos pasado de una agricultura circular a una agricultura lineal. Es decir, si así era antes el gráfico que he mostrado de la agricultura, ahora es así. Es decir, ya no hay esos bucles internos y además aquí vemos que los recursos renovables son una fracción muy pequeña, mientras que son los recursos no renovables los que están manteniendo el funcionamiento de la agricultura. Esto se puede poner con ejemplos de casos de estudio. Nosotros hicimos un análisis en sistemas mixtos de agricultura y ganadería. Digamos que esto se puede volver complejo y cuando haces análisis, pues dices, vale, la energía, pero ¿cómo medimos todo esto en la realidad, ¿no? Pues te vas a una finca o una explotación y te vas con los propietarios y empiezas a preguntarles pues, por todas las cosas que compran, todos los cultivos que tiene, los fertilizantes que compra, etcétera, ¿no? Los cereales para los animales. Esto es muy difícil, pero esto es un ejemplo más bonito, ¿no? Que no deja de ser lo mismo. Y al final lo que muestra es que todos los sistemas, porque he puesto como dos ejemplos muy contrarios, ¿no? La agricultura premoderna era todo circular, todo era maravilloso. Luego he mostrado una en la que todo era extremo, todo era no renovable, pero hay muchos casos que casi todo en la vida son grises. Y este es un ejemplo como, bueno, en nuestro caso es del Pirineo, en el que hay un balance entre la energía que proviene, los recursos que provienen de fuentes renovables, como sería energía solar para mantener los pastos de montaña o los pastos de montaña en los cultivos dentro de la explotación, los pastos naturales en los que el rebaño pasta, y luego están los recursos comprados para los cultivos, como los fertilizantes, etcétera, o para el rebaño, la alimentación. Luego está también la parte humana, como la parte humana y el manejo influye en todo lo otro, digamos. Hay muchos grises y en función de cuál es la relación entre todos estos, pues habrá un sistema, una producción de alimentos más sostenible o menos sostenible, en función de si se basa más en los recursos comprados o en los recursos naturales. Y ya que quiero terminar con algunas ideas principales que de nuevo resumen lo que todos sabemos. Es que la única energía que entra a la Tierra es la solar, que en cada transformación o actividad se degrada energía, que los recursos no renovables no son renovables, que la eficiencia basada en recursos no renovables no es sostenible, es decir, no se puede mantener en el tiempo. Quizá a 2050 todos tengamos un coche, y a 2060, y al 70, y al 80. Es decir, igual llegamos a un punto, pero ¿se puede mantener, se puede sostener? Pues si está basada en recursos no renovables, no. Y la agricultura basada en recursos no renovables no es sostenible. Bueno, ¿y hay opción de hacer sistemas agroalimentarios sostenibles? Pues Alicia nos ha puesto el ejemplo del botijo y podríamos tener como el botijo de la agricultura, que no dejaría de ser de volver a cosas que ya se conocen. Es decir, sistemas más circulares, donde la agricultura y la ganadería están más reintegradas, donde no hay que comprar fertilizantes porque el animal puede proveer el fertilizante que necesita la tierra. Mejor uso de recursos, es decir, menor uso de recursos no renovables y mayor interacción entre especies. Hay especies de cultivos que pueden permitir captar nitrógeno de la atmósfera y ser un fertilizante, es decir, ser un fertilizante propio de los cultivos. Y esa integración entre diferentes especies puede ayudar a reducir los recursos. Y todo esto es menos eficiente, pero es más sostenible. Es algo que nos asegura que se puede mantener en el tiempo. Y si eres menos eficiente basado en algo no renovable, pues no pasa nada. Es decir, ayer leía una noticia, bueno, una noticia no, un artículo publicado en Science, que es una de las revistas así principales junto a Nature, etcétera, donde decía que no hay que producir más alimentos y que hay que dejar de tener el discurso de producir más alimentos. Alimentos ya producimos los suficientes. El problema de la agricultura ya no está en producir, está en cuáles son las consecuencias de producir. Y ahí es donde entramos en tenemos que seguir centrando nuestra investigación o nuestros objetivos
en aumentar la eficiencia y en producir más? ¿O tenemos que intentar centrarnos en cómo podemos hacerlo de una forma que pueda mantenerse a lo largo del tiempo? Y ya he terminado, y si queréis... Pues muchas gracias, Enrique, por esa clase básica de lo que es la agricultura moderna industrial frente a lo que solía hacer no hace tantos decenios. Bueno, pues ahora tenemos más de media hora, de hecho, para preguntas y observaciones del público. Ya veo por ahí una mano, dos. Bueno, vamos poco a poco. Uy, hay muchas manos, perfecto. Voy para allá. Te sientas ahí. Si Sí, quieres. sí, por si apagáis. Bueno, que quito por eso. la publicidad, digo. Quita el cita. Sí. ¿Quién era el primero? Por aquí. Muchas gracias. La pregunta es para Alicia. Bueno, enhorabuena por la ponencia y bueno, también muchas gracias por las clases en el Máster de Economía Circular en la Universidad de Zaragoza, que han sido muy inspiradoras. Y en parte has comparado en tus diapositivas a Aragón con Finlandia. En una de ellas, no sé si lo has hecho intencionadamente. Mi pregunta es sobre los centros de datos y si ves viable la aplicación de la misma forma que se ha hecho en Helsinki, de incorporar centros de datos subterráneos para aprovechar el calor residual que estos centros de datos emiten para incorporarlos a la red de saneamiento y así disminuir el consumo de gas, aprovechando el primer principio de la termodinámica, como ha explicado Enrique. La pregunta es si esto lo ves viable, hacerlo en Aragón, en núcleos urbanos, y si la respuesta es sí, la otra pregunta es ¿por qué no se hace? Así que... Bueno, me alegro de verte por aquí. Habría que estudiarlo, porque de igual forma, ¿por qué no estamos refrigerando y climatizando nuestras viviendas con la energía que tenemos en el suelo? Por ejemplo, tenemos aquí el Ebro, pues refrigerar sería fácil o hacer el intercambio de calor con los acuíferos, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de coste, porque en general todo lo que sea perforar cuesta muchísimo dinero. Y luego también hay que estudiar los efectos, obviamente, porque cuando tú alteras el subsuelo, ojo. Entonces, a ver, insisto, yo creo en el progreso tecnológico, pero hay que analizarlo. Entonces, habría que analizar caso por caso, ver si efectivamente no daña o daña menos al medio ambiente, etcétera. Pero ahora mismo no sabría decirte si justamente esto se podría hacer. Lo que es claro es que se está planteando el hacer ciclo cerrado en el uso de agua de los centros de datos y entonces, claro, si tú reutilizas el agua, la transferencia de calor tiene que ir a algún lado. Entonces, ¿a dónde va? Va al aire, en principio, ¿vale? A través de aerotermia tú expulsas el calor al aire, pero eso consume electricidad. Entonces, ahí hay un balance que hay que analizar. Consumes menos agua, pero consumes más electricidad. Entonces, por eso es complicado. Y en general, cualquier actividad que sea de simbiosis, es decir, vale, los centros de datos consumen o producen calor, pues vamos a utilizar ese calor para climatizar las casas. Perfecto, a mí me parece que hay que ir por ese camino. O sea, ya que lo tenemos, por lo menos que haya simbiosis y que haya el mejor uso de los recursos que tenemos, ¿no? Pero insisto, habría que ir caso por caso. Hola, gracias. Y sobre todo para Enrique,
esta última frase de la interacción entre especies en la agricultura y el uso de la tracción mecánica para generar sistemas de producción más eficientes y sostenibles, pensando en sostenibilidad, pero también recuperando estos parentescos raros de los que hablaba Carmen, el ecofeminismo del que habla Yayo y un poco esta conexión también emocional y espiritual con la tierra, ¿no? No sé si esto es algo que en el CITA incorporáis de alguna manera, cómo se plantean los escenarios posibles desde paradigmas o maneras de ver la vida, no solo del uso de los animales, ¿no? Desde el antiespecismo también. Y una segunda cosita, porque ya que estoy, sobre la ganadería y el ejemplo que ponías, ¿no? De cómo se organizan los ganaderos en el Pirineo, y porque me ha tocado hablar por trabajo con mucha gente que está en ganadería en el Pirineo, me expresaban este cansancio con el marco normativo, o sea que los usos y lo que hacen y las decisiones que toman ya no son ni individuales ni colectivas, porque hay un marco normativo y pienso, bueno, ese marco normativo, ¿en manos de quién y hasta qué punto tenéis capacidad de incidir desde la academia? Igual es demasiado. Gracias por las preguntas. A la primera, sobre si en el CITA, diría que no. Sí, es decir, trabajamos sobre temas muy específicos en general y me atrevería a decir que no se trata, es decir, nunca hemos trabajado sobre escenarios futuros que consideren diferentes formas de relaciones entre diferentes especies. Es decir, el CITA en general es una investigación más aplicada. Es decir, no hemos trabajado tanto eso. Me parece muy interesante. Y la segunda parte de los marcos normativos, claro, los marcos normativos los tienen los ganaderos del Pirineo y los tenemos nosotros, cada uno en su trabajo y en su vida y en todo. Y claro, la agricultura europea tiene una legislación muy potente, porque la mayoría de los fondos de la Unión Europea van para la agricultura y para la producción de alimentos. Entonces, por una parte yo entiendo que la legislación sea, pues como es toda la legislación, hay mucha burocracia y es muy difícil y hay poca margen de maniobra porque estás haciendo leyes para toda Europa, pero es que claro, es que están manteniendo la forma de vida de toda esa gente y luego es muy difícil generar una ley para cada persona y para cada caso. Entonces entiendo un poco las dos partes y creo que lo tienen bastante complicado cada vez que intentan hacer cosas diferentes, pero yo no he sido capaz de ver una forma sencilla en la que puedas aplicar a través de una mega estructura como la Unión Europea una ley específica que valga a cada caso de estudio. Y yo soy bastante optimista yo creo en las instituciones y en la gente que está en las instituciones porque es decir, conozco a mucha gente de primera mano que trabaja y que tiene buena voluntad. Otra cosa es que ese tipo de estructuras no permita la flexibilidad que nos gustaría a todos, de innovar y de hacer cosas contraculturales y de hacer cosas que vayan a contracorriente de... Yo, por un inciso, y el otro día hablando con ganaderos del Pirineo me hablaban de este tema y realmente me decía uno de ellos, es que es un tema emocional, no es un tema racional, o sea, están relacionados desde las tripas, a este exceso de burocracia que yo, como coincido con Enrique, que no es tal, porque tienes que tener trazabilidad de lo que se está haciendo. Y como es un tema emocional, pues está siendo muy utilizado también por determinadas fuerzas políticas, pues, que bueno, todos sabemos de quién estamos hablando, para la división y la confrontación, ¿no? Así que tienen parte de razón. Bueno, es que no me quiero enrollar. Vale. Hola, bueno, unas charlas estupendas, muchas gracias a los dos. Y bueno, a Alicia le quería agradecer porque yo estoy en un colectivo que se llama No Sequía Saqueo, que lucha contra los centros de datos. Y bueno, mi compañero Carlos está en Ecologistas en Acción, también luchando contra centros de datos. Y bueno, agradecerte todo el trabajo que habéis hecho desde el grupo de investigación porque nos es muy útil. Y sí que quería poner el foco que más allá de lo que pueda hacer cada uno a nivel individual, de alargar la vida de los productos, sí que creo
que es importante organizarse y oponerse a los centros de datos, pues por ejemplo, divulgando todos estos datos que nos ha dado Alicia y que al final hay un relato dominante que es el que nos machacan todos los días los medios de comunicación sobre las inversiones, el empleo que se va a crear, que luego es mentira porque esas inversiones no repercuten aquí y el empleo es falso, solamente se crea muy poco empleo a nivel local. Y por eso quería invitaros a colaborar con nosotros. Yo voy a dejar octavillas fuera para que tengáis nuestro contacto y bueno, poco más, ¿no? Estaré por aquí por si tenéis alguna duda y una compañera mía también por ahí. Tenemos las camisetas para que nos identifiquéis y no quiero quitar más tiempo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, digo lo mismo, es una maravilla las dos charlas, pero Alicia, voy a corregirte. El Gobierno de Aragón ya ha autorizado 7.000 megavatios de centro de datos. Por ejemplo, Amazon son 1.808 megavatios, Microsoft iba a ampliar, Microsoft 1.846, Forestalia 1.000, ya tenemos más de 3.000 ahí, y hemos calculado que llegarán a 10.000 si siguen autorizando a este ritmo. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, cuando por la noche o cuando no haya aire, hará falta un mínimo de 7 centrales térmicas como la de Scatron para alimentar los centros de datos. Que esto no nos lo cuentan. Siempre dicen que van a utilizar energía renovable, pero obviamente no es cierto. Cuando no hay energía renovable, tendrán que utilizar fósil, ¿no? Y bueno, ahí dejo ese dato. Y de energía podemos hablar otro día mucho más. Es cierto que, o sea, cada día esto va en aumento. Ya digo que de septiembre a diciembre se sumó, o sea, se va sumando y al final se te queda obsoleto. Pero yo he de decir que esto se cae por su propio peso. Igual que el boom de las renovables se está cayendo por su propio peso. Igual que el tema del hidrógeno verde y hidrógeno de todos los colores se está cayendo por su propio peso. Y todas esas proyecciones que hemos hecho, dudo mucho, y esos 8, 10 o 20, dudo mucho que al final lleguen a materializarse. Porque a pesar de que, bueno, vamos diciendo y comentando, pero es que ni siquiera económicamente las cifras dan. Con lo cual tengo la esperanza pues, de que en el maestrazgo no vaya a haber ese boom de eólica, que todos esos centros de datos pues al final dudo mucho que se lleguen a materializar, pero bueno, tenemos que estar ahí avisando de qué es lo que podría ocurrir. Vale, yo también quería decir muchas gracias por las charlas y también que me han encantado los jueguitos que hemos hecho con la... Sí. Y yo he venido aquí porque me interesa el tema, pero tampoco sé mucho del tema, con que tengo algunas preguntas de estas de cómo, por qué los centros de datos consumen agua de boca, como habías dicho, y también qué es el hidrógeno verde. Y también quería preguntar, bueno, no sé, más como un argumento de que has dicho que se podría alargar la vida de los móviles y esas cosas. Y me pregunto también, porque conozco a mucha gente que, aun cuando sigue funcionando el móvil, ya no lo usan y quieren coger el nuevo iPhone o lo que sea. Entonces, no sé si también eso... O sea, si casi es más un problema de que la gente quiere el nuevo iPhone más que se alargue la vida de los móviles, ¿sabes? Que igual solo haría falta que la gente usase el móvil hasta que se rompa, no sé, por ejemplo. Y también, no sé, también una pregunta de los datos estos que se conservan en los centros de datos, como que decía Harry McGovern o algo así, que son innecesarios. ¿No podría haber como normativa de, vale, solo conservamos este tipo de datos que sí que son necesarios o algo así? No sé. Bueno, gracias. A ver, si me acuerdo. El hidrógeno verde es hidrógeno producido por medio de la electrólisis del agua, ¿vale? El agua es H2O, entonces
le metemos lo electrocutamos, ¿vale? Y tenemos por un lado hidrógeno y por otro oxígeno. Entonces, para producir esa electrólisis necesitamos electricidad. Y esa electricidad, ¿de dónde viene? Pues puede venir de muchos sitios. Pero lo que queremos es que venga por lo menos de fuentes renovables. Entonces, eso se llama el hidrógeno verde. Entonces, si hacemos hidrógeno, vamos a hacerlo para que no consumamos encima más gas natural, que es como se está haciendo ahora, ¿vale? Entonces, por eso se llama hidrógeno verde. Pues porque las cuentas no salen. Claro, o sea, es que comprimir el hidrógeno es carísimo. El hidrógeno es el elemento más liviano que hay. Entonces, para comprimir tú eso no te salen las cuentas por ningún lado. Y entonces están cayendo uno detrás de otro los proyectos de hidrógeno. De hecho, el proyecto estrella aquí, el Catalina, me suena que leí hace poco que todas las subvenciones que les habían dado de Europa las habían rechazado porque tiene pinta, no lo sé, esto no lo grabéis. No lo sé. En cualquier caso, no se sostiene económicamente. ¿Por qué utilizan agua de boca? Pues porque, bueno, cuando tú necesitas refrigerar, pues lo más fácil es instalarte o enchufarte a la red y a la red de saneamiento y tal. Entonces utilizan agua de boca y es lo que tenemos. Lo ideal sería utilizar un circuito cerrado, claro, pero el agua se utiliza como refrigerante. Y entonces para refrigerar, claro, las máquinas tienen que refrigerarse. Y entonces la mejor forma de refrigerar es a través de un líquido. Y entonces hay bombas de calor que lo que hacen es refrigerar. Y entonces si tú refrigeras con agua, pues obviamente tienes ahí un consumo elevado de agua que eventualmente ese agua lo que se puede hacer es recircularla, pero luego ese calor que has absorbido en las máquinas lo tienes que liberar al exterior de alguna forma, y ese calor liberado al exterior pues se puede hacer a través de ventiladores que a su vez consumen electricidad. Entonces, por eso decía el compañero de hacerlo en el subsuelo, porque entonces el intercambio puede ser con la tierra, en fin, hay formas, pero cada una tiene sus pros y sus contras. Lo de la vida de los móviles, pues es que al final es lo que yo decía, digo, no sé para qué me he metido de ingeniera, si las soluciones reales, las importantes y las necesarias vienen por lo social. O sea, la tecnología es maravillosa, pero viendo todas las opciones, las opciones más efectivas vienen por lo social, por un comportamiento y por una educación de la gente que emplea pues, esas tecnologías, ¿no? Entonces, no sé si tenía que resolver alguna duda más. ¿No? Sí, buenas. Bueno, gracias también a los dos por vuestras charlas, son súper interesantes. Y yo tengo una pregunta porque soy agricultor de hongos y no veía que encajase muy bien entre agricultura, se acerca más a la ganadería. Desde mi punto de vista sí que veo que produce más rápido la proteína con menor consumo de agua y dejando un suelo más fértil, pero lo que pienso es cómo se puede plantear para que no sea un pensamiento tumoral de cada vez más y hacerlo otra vez un negocio gigante y demás. Entonces, para que se redistribuya, Sí. para que todos tengamos alimento y medicina. Muchas gracias. No es fácil y yo creo que va, bueno, muy parecido a lo que ha comentado Alicia. Es muy social. Por una parte es muy social, porque estaba pensando durante su respuesta, nosotros no hemos nombrado la palabra decrecimiento, pero justo es lo que hace falta en el sentido de lo que Alicia ha dicho de lo social, de si todas estas innovaciones van acompañadas de una mentalidad que se mantiene, que es la mentalidad de hay que seguir produciendo más. Entonces da igual el tipo de solución, da igual que entierres los centros de datos, porque si consumen menos energía porque están debajo, pondrás otro. Y entonces seguirás creciendo porque quieren más centros de datos. Entonces ahí es donde entra vale, las soluciones medios o tecnológicas o pseudotecnológicas, que tecnología no tiene por qué ser el hidrógeno verde, puede ser diferentes manejos de agricultura y ganadería, también es tecnología. Tienen que ir acompañadas de lo otro, de la mentalidad. Entonces, una forma técnica específica de cómo integrar agricultura y ganadería, creo que solo
puede decidirse muy localmente. Es decir, no creo que haya una forma que digan la mitad de España es agricultura, la otra mitad ganadería y empezamos a moverlo, sino que creo que es algo mucho más cultural, mucho más ecogeográfico, ¿no? De zonas concretas, con climas concretos, con especies concretas, las que pueden decidir cómo integrarlo. No creo que esa solución vaya a venir nunca desde arriba, creo que va a ir mucho más, pero sí que con otra gente que trabajaba hacían muchas entrevistas a agricultores y ganaderos donde se ha perdido la tradición de tener agricultura y ganadería juntas. Igual no la van a recuperar porque uno es ganadero y quiere ser ganadero y la otra persona es agricultora y quiere ser agricultora. Y cada uno. Y es como, vale, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo para que mis animales puedan pastar cuando tú has terminado de cultivar y tú puedas utilizar una parte? Y yo creo que sí que se hacen cosas en las que, vale, ¿cómo ponemos de acuerdo a la sociedad? Quizá el rol que tenemos a nivel científico es incluso de, vamos a intentar generar la charla, la discusión entre las personas que trabajan en el mundo real, porque nosotros estamos un poco... ¿Cómo podemos discutir y ponernos de acuerdo teniendo en cuenta, pues, ya sea las ideas, los conceptos que ha dado Alicia o los conceptos que he mencionado de, pues, hay 3 conceptos básicos de que la energía que hay es la que hay, los recursos. Pues nosotros igual podemos plantear eso y podemos generar los espacios, pero las soluciones creo que casi nunca van a venir de la academia y de arriba. Nada. Yo solo quiero hacer un comentario y, bueno, un poco llevada por el pesimismo. Claro que estamos todos de acuerdo y más los aquí reunidos en que hay que replantearse el modelo económico de desarrollo y que desde luego hoy por hoy es completamente insostenible, pero la realidad, y sobre todo precisamente en Aragón, como decía Alicia, que igual es todo como más grotesco precisamente porque hay poca gente, pues seguimos con la ganadería industrial cada vez que es totalmente de locos e insostenible. Seguimos, bueno, ahora que sí, las plantas de biogás y luego, bueno, mirar en el boletín oficial de Aragón todos los anuncios que están saliendo del Departamento de Minas de investigación de tierras, bueno, pues este que me ha salido, pues de cobre, no sé qué, bueno, están en todo Aragón buscando pues todos los elementos de la tabla periódica. En la zona en la que yo estoy, a pie de Sierra de Guara, pues ya nos ha levantado el flequillo el helicóptero que hace los estudios geotécnicos. Están de momento en la fase de exploración, luego vendría la investigación y luego la explotación. Teóricamente esto se prolonga bastante, cada fase consume varios años, pero creo que lo están acelerando. Entonces, yo creo que tendría que haber a nivel político alguna decisión y parar este tema porque de momento no parece que tenga fin. Bueno, yo quería comentar que no va a tener fin. O sea, va a ir a peor, ya te lo digo. Porque Europa, en el tema de la minería, Europa es extremadamente dependiente de terceros países, en particular de China. Entonces, estamos en un momento geopolítico tan tenso que, bueno, ya lo hemos visto con el Estrecho de Hormuz. Pues eso ahora aplícalo a toda la tabla periódica, porque si te falta un elemento, la economía o sea, es que se pararon meses las fábricas de automoción porque les faltaba un pequeño microchip. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vamos a reindustrializar Europa, empezando por la minería y la industria intensiva en recursos que la hemos llevado a otros países,
la hemos externalizado. ¿Por qué? Pues porque en otros países es más económico y encima la contaminación se la llevan los otros. Entonces aquí en Europa somos súper limpios y súper eficientes económicamente hablando. Pero es que ahora lo que nos hemos dado cuenta es, ostras, si tose cualquiera, a nosotros nos afecta. Entonces tenemos que volver a reindustrializar Europa. Y por eso, como locos, buscando nuevos yacimientos. Si queremos ese teléfono móvil, de algún sitio hay que sacar todos los elementos. Entonces, es así. Preguntas cortas, breves, por favor, que no sean reflexiones, que sean preguntas. Sí. Vale, bueno, yo intento ir también rápido. Volviendo un poco al tema de la agricultura y la ganadería, yo creo que varias cosas que han comentado compañeras, yo creo que hay un apunte interesante aquí que es el aspecto vegano, es decir, hablar de veganismo y hablar por lo menos, de reducción del consumo de carne. Yo esto en clase lo hablábamos con Marta Tafalla, que es filósofa en el máster de Humanidades Ecológicas de la Autónoma de Madrid y la UPV. Claro, aquí hay un tema de volvemos a la ganadería, hacemos ganadería regenerativa, hay formas de agricultura que sea vegana. Yo en este sentido, un poco la pregunta por la que iba es qué pensáis o qué piensa Enrique de la agricultura sintrópica, con Ernst Bloch y demás, que sí que parece como una forma así de agricultura sin input animal y que además tiene mucho que ver con otra cosa que comenta una compañera atrás, lo de los saberes también indígenas y bueno, otras miradas, ¿no? Otras formas de ver también esa relación con la tierra. Muchas gracias. Como decía Alicia, cortamos el vídeo un segundo. Respondo, no conozco lo suficiente, ¿no? Como para darte una respuesta, digamos, profesional de qué futuro tiene o qué opciones hay en la agricultura sintrópica. Es decir, no la he explorado científicamente como para darte una respuesta. Es decir, creo que hay evidencia suficiente sobre reducciones considerables en la cantidad de proteína y grasa animal que hay que hacer en las dietas. También todo esto es muy diferente, porque en función de sociedades, vale, igual esto puede pasar en Europa y América del Norte, pero ¿qué pasa con una tribu que no tiene nada que ver con lo que ha contribuido al cambio climático, a la creación de ecosistemas, pero que son tradicionalmente pastoriles? Es decir, les decimos que dejen de comer lo que llevan comiendo 800 años o 200.000 años o 100.000 años, porque nosotros hemos dicho que hay que dejar de comer determinado. Es muy cultural y muchas veces el debate es muy eurocéntrico y quizás estos debates para la propia Europa están bien y hay que darlos, pero hay que tener cuidado cuando los extrapolamos. Y de nuevo, respecto a la agricultura sintrópica no puedo... Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que exista un riesgo con la competencia que hay de actividades sobre la Tierra, de que volvamos a tener falta de alimentos con la implantación de energías, con la implantación de bioenergías? ¿Existe esa posibilidad o estamos muy lejos? No sé quién tiene que responder. La parte energética o la parte de alimentos. Esa es una gran pregunta, sí. Pero si Alicia tiene razón, que todo cae por su propio peso y la agricultura industrial está casi al 100% dependiente de recursos finitos, en algún momento habrá que cambiar. Eso está claro. Entonces, ¿cómo revertimos ese modelo industrial a un modelo que permita alimentar a todo el mundo? Da un poco de miedo. ¿Queréis responder a esta pregunta? Yo me siento incapaz de responder a esa pregunta porque mis limitaciones de conocimiento pues no me lo permiten. Igual. Una precisión y una pregunta. La precisión es que los centros de datos pueden potabilizar el agua que quieran a un coste ínfimo respecto al resto de costes, con lo cual en algunos casos para ganarse la voluntad de los ayuntamientos les están diciendo y el agua potable que nos sobre lo pasaremos. Entonces eso es por precisar. Y la pregunta vendría relacionada
con el tema de que se considera en algunos círculos que sobra energía fotovoltaica, eléctrica. Yo creo que eso no es cierto, al contrario, habría que triplicarla, porque si lo que queremos es realmente desplazar los combustibles fósiles. Otra cosa es que lo que queramos es añadir oferta adicional energética manteniendo la anterior porque se nos acaba, ¿no? la clásica. Entonces, una de las cuestiones o requisitos, aquí viene la pregunta, para racionalizar la implementación de esos parques fotovoltaicos y eólicos que nos faltan, que son muchos todavía, para desplazar lo que se pueda, que no todo se puede, combustibles fósiles, es vincular los proyectos de los parques a contratos de descarbonización, es decir, que los clientes estén definidos y tengan un compromiso particular o empresarial de que esa energía se utiliza para descarbonizar. Calefacción, procesos industriales, vehículo eléctrico o lo que sea. ¿Esto creéis que es posible? ¿Triplicar la fotovoltaica dónde? Porque aquí en Aragón exportamos el 50% de la energía eléctrica. Entonces, ¿cuánto? Sí, podemos llegar al infinito si queremos. Bueno, al infinito no, porque hay límites termodinámicos. Pero me refiero, ¿dónde? Y estoy de acuerdo contigo. Estamos creando unas necesidades artificiales para, a su vez, fomentar el desarrollo de tecnologías renovables o lo que sea, que a su vez están financiadas con fondos buitre de no se sabe dónde, con unas prácticas, ya se sabe, muy corruptas, como hemos visto, o apostamos, pues, por ejemplo, por el autoconsumo. Si necesitamos fotovoltaica, vamos a instalarla en lugares no de alto valor paisajístico, ¿no? Pues yo qué sé, tenemos muchos tejados por ahí, ¿no? Entonces, yo por supuesto estoy a favor de las energías renovables, ¿cómo no? Por supuesto, pero lo primero que hay que hacer es cuáles son las necesidades. Primero las necesidades y luego pues ya lo analizaremos. Y en esto no me meto porque tampoco yo soy experta, pero ojo con la estabilidad de la red. O sea, no se pueden plantear parques fotovoltaicos o eólicos sin tener un respaldo pues, en forma de baterías, en forma de saltos hidráulicos, etcétera, para hacer una estabilización de la red. Entonces hay que hacer un pensamiento desde los territorios, cuáles son las necesidades básicas y asegurar que realmente la fotovoltaica o la eólica o la que se necesite va a dar estabilidad en el momento que se necesite, ¿no? Si puedo añadir una frase, en línea con lo que comentaba Carmen del cuento de Mafalda, que la pregunta es ¿y hacia dónde vamos? Porque muchas veces estamos aquí planteándonos dudas que presuponen que tenemos que seguir consumiendo lo mismo o más. Pero todas las preguntas que hemos hecho han partido de esa base. Entonces es como, vale, más energía eléctrica, pero ¿para qué? Es decir, primero vamos a plantearnos dónde queremos ir y luego plantearemos cuáles son las estrategias a seguir. ¿Hay que sustituir las no renovables? Por supuesto, pero hasta ahora no pasa. Entonces vamos a plantearnos primero para qué y luego qué. Mi intervención iba un poco por lo que estás comentando. Hasta ahora se ha gestionado la oferta, se ha ido a mucha oferta eléctrica perdonad, y energética en lugar de plantear la reducción de la demanda, el ahorro energético y realmente qué necesitamos y cuáles son esas necesidades básicas. No sé si al respecto habéis hecho algún trabajo o algún estudio. También me gustaría saber si la diferencia de consumo de materiales es menos cantidad de materiales diferentes de la tabla periódica para el modelo de macro renovables que el de
pequeño consumo local y distribuido, y finalmente todo ese boom de energías renovables que está dándose ahora en todo el mundo, no solamente en Aragón y en el Estado español, también tendrá que ver o tendrá coherencia con una abultada emisión de consumo de energías fósiles y emisiones relacionadas con todas las extracciones mineras y toda la fabricación de esos. No sé si hay un estudio sobre emisiones por kilovatio de potencia instalada en renovables. Gracias. A ver, Sí. el estudio este de emisiones por megavatio instalado, nosotros lo hemos calculado, lo tenemos publicado y si quieres luego te paso datos o sea, hemos calculado cuánto de renovables son las energías renovables, ¿vale? Y estamos calculando cuánto de circular es la economía circular y la tercera, cuánto de sostenible es la agricultura sostenible, ¿vale? Entonces esto lo estamos haciendo y estamos haciendo modelos a nivel global y bueno, pues estamos en ello y sacando datos que poco a poco iremos publicando, pero bueno, a ver, yo creo que dan mucho de qué hablar y que reflexionar, pero te puedo decir que hemos hecho un traspaso de uso de, o es lo que queremos hacer, de uso de combustibles fósiles a uso de materias primas, porque los combustibles fósiles, o sea, las centrales térmicas casi no tienen o tienen poco contenido en materias primas críticas. En cambio, todas las renovables pues, tienen una cantidad y una variedad de materias primas críticas muy elevadas, ¿no? Sin embargo, haciendo el balance, a pesar de que vamos a tener que extraer más materias primas de las minas, el balance a lo largo del ciclo de vida es positivo. Es positivo. O sea, hay que ir a las energías renovables, punto. Es positivo, a pesar de que la minería va a seguir aumentando. Y renovables macro o micro, hicimos un pequeño estudio para zonas rurales de Aragón y habría que hacer más estudios, pero sí que nos salía que en macroparques el uso de materiales aumentaba respecto de pequeños... bueno, pues para fotovoltaica en viviendas, pues porque por todas las infraestructuras, el hormigón, el acero, todo eso que había que poner era superior, pero habría que hacerlo pues más a nivel macro y no diría que es un resultado categórico. No, o sea, ya está, sí. Perdón. Sí, porque es que a las 2 tenemos que irnos y hay 2 cosas que os quiero decir importantes. Una, sobran 3 comidas y al hilo de esto, si tenéis ticket de comida, por favor, id y pagad la comida. Porque eso, si no vais y ahora decidís que hay otra oferta gastronómica que os apetece más en Zaragoza, la diferencia económica la asumirá el grupo motor y no es plan, ¿vale? Esa es vuestra forma de agradecimiento para el esfuerzo que hemos hecho aquí colectivamente. O sea, id, comed, pagad. Y hay 2 turnos, uno a las 2 y otro a las 3 menos cuarto. La segunda cosa es que todas las personas que estáis en lista de espera en un taller o que a lo mejor os quedáis fuera o que habéis cambiado de idea y en el último momento habéis escrito un email hace 5 minutos, por ejemplo, diciendo, ay, es que me quiero cambiar de taller, pues acercaos al taller al que queréis estar y comprobad in situ si cabéis o no. Y si no cabéis, hay un montón de materiales expositivos de los que podéis disfrutar en donde están la sala 1 y 2, así que no perdáis la oportunidad y llevaos una octavilla de No es sequía, es saqueo. Y que abrimos a las 5 en punto. Nos vamos ahora corriendo y a las 5 en punto de vuelta, ¿vale?